A darle grabar, ya está grabando. Bueno, bienvenidos queridos estudiantes del curso de odontogeriatría. Hoy vamos a tener la clase con la doctora Patricia Lors, quien es docente de nuestra Facultad de Odontología, que ustedes ya la conocen. La doctora nos ha colaborado en este curso con dos temas sumamente interesantes y vamos a ponerle bastante atención a la doctora y aprovechar todo lo que ella nos va a compartir en este momento. Adelante, doctora. Bueno, ¿cómo están? Ahora con esto de la pandemia, pues bueno, todos aquí medios guardados y ojalá que les guste el tema que voy a darles. Hoy voy a hablarles de qué es el envejecimiento, teorías del envejecimiento, básicamente. Entonces, pues esta clase, pues yo siempre comienzo preguntándoles qué es la vida para ustedes, ¿verdad? ¿Qué es la vida para todos nosotros? Entonces, como pues algunas personas dicen, bueno, las características de la vida son cualquier ser que puede nacer, crecer, reproducirse, alimentarse. Esas son las características de un ser vivo. Por ejemplo, los virus no entran dentro de la categoría de ser viviente, ¿verdad? Ya pues tenemos la experiencia de la pandemia con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es un virus difícil de tratar y que está azotando a toda la humanidad. Eh, pues bueno, entonces incluso da una definición de que era de una obra de teatro en que había trabajado yo hace mucho tiempo, que decía que la vida era el espacio que hay entre dos inscripciones del servicio civil, o sea, la de nacimiento y la de muerte. Pero bueno, entonces la vida, casi todos los que estamos pues viviendo, sabemos que la vida tiene muchas experiencias, muchas formas. Sabemos que una cosa es estar joven, otra cosa es estar este, ya mayor. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Pues de eso se va a tratar esta charla, ¿verdad? Entonces yo también les preguntaba que qué creen ustedes que está relacionado con el envejecimiento. Entonces algunas personas empiezan a hablar y dicen, bueno, las canas, las arrugas, bueno, hay muchas cosas que podemos decir que suceden cuando nosotros nos envejecemos y que nos hacen diferentes de cuando somos un bebé o un adolescente o un adulto, ¿verdad? Entonces, y sabemos que es un proceso y que es una característica, pues, de la vida, ¿verdad? Una cosa es esta niña que puede tener unos 8 o 9 años más o menos. En odontología sabemos que los dientes que tienen mamelones todavía no se han gastado, están recién erupcionados. Vemos la piel de la niña, vemos que los dientes están en la cavidad oral. Vemos el pelo, es una niña de 8 años, ¿verdad? Entonces, también la estatura. Hay muchas cosas que pueden caracterizar a una persona joven. Esto ya es una paciente adulta mayor. Estas eran fotos de la facultad, ¿verdad? De pacientes de la facultad. Entonces, era una paciente del cual le iban a hacer procedimientos de rehabilitación. Tenemos que es una paciente edéntula, con caries, edéntula parcial. Tenemos que es una señora mayor, tiene su pelito entrecano, la piel está con ciertas arruguitas, con manchas, ¿verdad? Daño solar. Pues entonces, ahí podemos ir viendo algunas diferencias entre envejecimiento y juventud. Entonces, en cuanto a cavidad oral, entonces vemos que hay atrofia de maxilares, atrofia del hueso de los maxilares, pocos dientes, eh,
son personas que van a necesitar para su salud ser rehabilitados con prótesis, ¿verdad? De cualquier tipo de prótesis. Nosotros manejamos muchas posibilidades para rehabilitar pacientes. Entonces, pues ahí vamos viendo diferencias entre personas adultas, mayores y jóvenes. Entonces sabemos que el tiempo, ¿verdad? Que el envejecimiento tiene que ver con el tiempo. Es una línea en el tiempo. Sabemos que nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos desarrollamos, ¿verdad? Y también al final morimos y que esto tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hice? Démosle ahí otra vez compartir. Creo que se salió, tranquila, doctora. Démosle ahí compartir. Listo. Bueno, entonces ya sabemos que tiene que ver con el tiempo. Es una función, ¿verdad? Como la historia en el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Pasando por varias etapas. Entonces, sabemos que ya hay algunos fenómenos que están asociados con la edad. Algunos órganos ya no funcionan como tienen que funcionar cuando uno era joven. La regulación de la temperatura va cambiando también con los años y ustedes ven que los viejitos tienen mucho frío, andan siempre con suéter. O sea, ya la regulación de la temperatura no está bien, la inmunidad también está alterada, ya uno no se defiende igual que cuando era joven, cuando ya se cumplen más o menos 50 años y las mujeres entran en menopausia, ya no pueden reproducir, ya no pueden quedar embarazadas y también en los hombres, también si tienen disfunción eréctil ya les cuesta también poder poder llegar a tener hijos, aunque en las mujeres es más drástico, es cuestión de entrar en menopausia y ya no pueden quedar embarazadas. Los hombres, la andropausia es más lenta, dura más años en que se les presenta, entonces sí pueden, en ciertas edades adultas, pueden seguir teniendo hijos. La visión no es lo mismo como cuando yo tenía 20 ojo de halcón, ¿verdad? Que yo siempre me sentía muy orgullosa de mi poderosa visión y resulta que cuando llegué como a los 40, llegan y me dicen, yo decía, ay, ¿qué pasa? No veo bien. Y entonces fui al oftalmólogo y me dijo, es que usted lo que tiene es presbicia. No me gustó para nada y entonces, pero era que ya no veía tan bien como antes. Entonces que los ojos se van cansando también, entonces es parte de la edad. Luego, la velocidad de reacción, ya los músculos ya no funcionan igual y todo depende de arcos reflejos que tal vez ya no están funcionando adecuadamente. Entonces, pues bueno, por eso es que ya después de cierta edad no es conveniente que una persona esté manejando automóvil o, bueno, la velocidad de reacción ya va disminuyendo. Tumores, la mayor incidencia de tumores se da en edades adultas. No es que un niño o un joven no pueda tener tumores, pero, por ejemplo, los tumores de piel son más frecuentes en personas de mayor edad. Y la incidencia en tumores es mayor conforme avanza la edad, porque vamos a estar más expuestos a radiación, radicales libres, entonces, y el sistema inmune ya no reacciona igual, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando estamos jóvenes y el sistema inmune funciona bien, tenemos células de defensa que detectan células cancerosas y les hacen chas.
¿verdad? O cuerpos extraños o bacterias, infecciones, las detectan y ¡chas! Como la natural killer. Y todo el sistema inmune, cuando funcionando adecuadamente, nos defiende contra muchas enfermedades y células cancerosas. Pero conforme va pasando el tiempo, ese sistema inmune se va deteriorando, por eso la aparición de tumores. Luego la hormona del crecimiento dura hasta que terminamos de crecer, más o menos a final de la adolescencia o principios de la adolescencia en mujeres y finales más o menos en los hombres, pero no tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Bueno, puede haber alteraciones en la hormona de crecimiento. Ahora, no es que que la acumulación de grasa se dé solo en las personas adultas. También hay personas jóvenes con sobrepeso, pero es más frecuente en personas más grandes. Luego las arterias coronarias y cerebrales también van sufriendo depósitos de lípidos que las van endureciendo y eso incide en presentación de patologías coronarias o cardiovasculares que pueden llegar también a dar enfermedades o patologías que son de presentación en edades más adultas. Luego el hueso también sufre con la edad, se va volviendo osteoporótico, ¿verdad? No es lo mismo o más denso, ¿verdad? Más frágil. No es lo mismo el hueso de un niño, ¿verdad? Que es más maleable, más, ¿verdad? Que está en crecimiento que el hueso de un adulto mayor. Las articulaciones, los cartílagos de las articulaciones van perdiendo agua, las articulaciones van perdiendo movilidad y no es lo mismo un atleta a sus buenos 18 años, ¿verdad? Brincando vallas ahí o corriendo en una maratón que una persona de 80 años, que eso no quiere decir que no puedan hacerlo, pero, pero sí es más raro, ¿verdad? Y también hay patologías de las neuronas gigantes del cerebro. Entonces, como envejecimiento podemos decir o podemos definir que son una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que van a depender del tiempo y van a reducir la reserva fisiológica y la capacidad funcional de un ser viviente, ¿verdad? No es lo mismo esa bebé que una viejita. También tenemos otra definición que la dio el doctor Kirkwood en un artículo que se llama Why Do We Age? ¿Por qué envejecemos? ¿Verdad? Que es de la revista Nature. Es una pérdida progresiva de la función acompañada de disminución de la fertilidad y aumento de la mortalidad con el aumento de la edad. Entonces ya vemos que muchas de las cosas que hemos estado hablando coinciden con esta definición de envejecimiento. En este proceso podemos encontrar algunos cambios biológicos, ¿verdad? Que son modificaciones celulares, hay envejecimiento de la piel, esa pérdida de elasticidad y de fibras elásticas y de colágeno nos va dando las arrugas y la falta de elasticidad en la piel, la tonicidad. Entonces hay envejecimiento de la piel, del cabello, las uñas, de todos los sistemas. También hay cambios psíquicos y cambios sociales. Nosotros lo vemos con los viejitos que dejan abandonados en los asilos de ancianos, también la demencia senil, ¿verdad? Esta monjita que tenemos acá en la ilustración tiene que ver con una investigación que hicieron en un monasterio, en un lugar de monjitas, ¿verdad? Y esta es una foto de una de ellas, ¿verdad? Que todas eran muy ancianitas, pero
había muchas monjitas muy sanas, muy viejitas, pero muy sanas. Entonces, esto dio pie a una investigación sobre envejecimiento con ellas. Más tarde creo que me voy a referir. Entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué no somos jóvenes toda la vida? Qué bonito, ¿verdad? Teniendo ese montón de energía, teniendo todo ese montón de salud. ¿Por qué envejecemos? ¿Verdad? Bueno, primero vamos a hablar de qué es el envejecimiento celular, porque si nuestras células se mantuvieran jóvenes, pues nosotros tampoco envejeceríamos, ¿verdad? Entonces, se define como envejecimiento celular a todas aquellas alteraciones de que son objeto las células con el paso del tiempo y que lo cual va a disminuir su velocidad de división y el aumento en la susceptibilidad a enfermedades y la capacidad de adaptación al medio ambiente. Ahí, por ejemplo, la mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster, fueron como son esos que uno dice moscones, son esas mosquitas que cuando una piña se está pudriendo hay unas mosquitas chiquititas. Bueno, esas son las drosófilas. Las drosófilas tienen una vida media muy corta. Entonces, en ellas se pueden estudiar los genes de envejecimiento y todos los procesos fisiológicos que llevan al envejecimiento porque tienen una vida muy corta. Entonces, ellas han sido parte de muchos estudios sobre envejecimiento. Tenemos que agradecerle a las mosquitas de la fruta. Mucho de lo que se sabe de envejecimiento se debe a ellas. Hay muchos síndromes, ¿verdad? Como ven, este es un niño, pero lo ven que es ancianito. Esto es una enfermedad genética, ¿verdad? Que se llama progeria, ¿verdad? Que tiene que ver con envejecimiento prematuro. Entonces, si ustedes ven las características, parece un ancianito, sin pelo, con adelgazamiento de la piel, pero es un niño. Entonces, esta es una enfermedad de la cual vamos a hablar ahora más tarde. Se llama progeria. Luego está el síndrome de Werner, que es otra enfermedad genética que tiene que ver con envejecimiento. El síndrome de Down también, aunque un día de estos salió una noticia de una mujer con síndrome de Down que había vivido muchos años. La mayoría de los síndromes de Down mueren más jóvenes, ¿verdad? Porque el síndrome de Down acelera el envejecimiento. Entonces, el Alzheimer también tiene que ver con un síndrome asociado al envejecimiento. Y la diabetes mellitus. También vamos a referirnos por qué la diabetes mellitus también acelera el envejecimiento. Esta es una paciente de síndrome de Werner. Cuando tenía 15 años, aquí a la izquierda, pues una muchacha joven y bonita, y no más como en 20 años se ve como se ve a la derecha. Y es una enfermedad genética que produce envejecimiento prematuro. Bueno, entonces vamos a hablar de distintas teorías que tienen que ver con el envejecimiento. Entonces, hay una teoría evolutiva o de la selección natural, hay otra que es del soma desechable, otra que es de teoría del daño, y otra que es la teoría de genética y otra que es la teoría del reloj biológico o de la melatonina. Vamos a empezar con la teoría evolutiva o de la selección natural. Por allá de 1800 o 1900, cuando Charles Darwin va a las Islas Galápagos, ¿verdad? Y él se cuestionaba ahí donde observó la variabilidad que había en las especies que vivían en las Islas Galápagos, él empezó a pensar y fue cuando él propuso la teoría de la selección natural o la teoría de la evolución.
Entonces, porque él observó que si la misma especie se mantenía aislada en una isla y no podía comunicarse con los otros, entonces iba a evolucionar y evolucionaron, como efectivamente así pasó, de una manera diferente, adaptándose al medio ambiente de esa isla. Bueno, entonces, en cuanto a envejecimiento, dice esta teoría, ¿verdad? Que la naturaleza o la vida va a escoger las modificaciones genéticas que mejoren las aptitudes de cada individuo, del ser humano, para las generaciones subsiguientes, ¿verdad? O sea que la naturaleza es tan sabia que va a ir escogiendo, con el correr de las centurias y de los milenios, va a ir escogiendo a el ser humano más apto para sobrevivir en esta tierra, ¿verdad? Entonces va a eliminar, por tanto, va a eliminar mutaciones que sean letales antes de que alcancen la madurez sexual. Por ejemplo, hay ciertas mutaciones o ciertas patologías congénitas que incluso no dejan ni que el bebé nazca, se muere antes de nacer, ¿verdad? Porque o nacen y no son compatibles con la vida, ¿verdad? Y si nace sin cerebro, ¿verdad? Anencéfalo, entonces, pues eso no es compatible con la vida. Entonces, la naturaleza, incluso hay abortos que cuando la mujer es joven, el sistema inmune detecta que ese ser que se está formando no es viable, inmediatamente aborta. Entonces, eso son consecuencias de un sistema inmune, digamos, saludable. Cuando ya si uno quedara embarazado en una edad muy, muy adulta, el sistema inmune ya no es tan eficiente, entonces es muy probable que deje sobrevivir a un embrión que no tenía las mejores características, ¿verdad? Entonces, también va a favorecer el envejecimiento que está programado en los genes y la desaparición de los mayores. Va a fomentar la aptitud de los más jóvenes y evitará el agotamiento de los recursos disponibles. Sin embargo, los gerontogenes, que son genes que tienen que ver con el envejecimiento, se instalaron en nuestro genoma porque la selección natural no lo pudo evitar, porque los efectos nocivos no se evidencian hasta avanzada la madurez sexual. Por ejemplo, hay genes que tienen de ciertas enfermedades o ciertas patologías que están en el genoma, ¿verdad? Y que no se evidencian hasta después de 50, cuando ya, digamos, uno tiene 50 años. Por ejemplo, el problema de la osteoporosis. O sea, si las mujeres se morían antes de los 50, digamos a los 40, porque también ahora, como somos más longevos, entonces ciertas enfermedades que antes no se conocían porque la gente se moría a los 40 años, ¿verdad? No son no eran evidentes, entonces, pero igual se quedaron los genes ahí, como la demencia senil, el Alzheimer o muchas enfermedades que tienen que ver con la mayor edad, no se podían prever, entonces la naturaleza no las eliminó, ¿verdad? Entonces, porque son patologías que dan después, cuando somos adultos mayores. Y pues la naturaleza no lo... Bueno, quedamos en que ser inmortales es un desperdicio de energía.
¿verdad? Que es mejor, como si fuéramos un inversionista de Wall Street, es mejor invertir en la protección del vigor juvenil durante la fase de reproducción, pero no más allá de él. Y las células germinales, ¿verdad? O sea, los ovocitos y los espermatozoides deben de tener capacidad de autorrepararse perfectamente para que la especie no se extinga. Bueno, por ejemplo, y ahí vamos a hablar de lo que es telomerasa. Bueno, esto de invertir mejor en la protección del vigor juvenil durante la fase de reproducción, resulta que si el doctor Kirwood, él investigó de cuánto duran las células vivas en un cultivo celular. Resulta que las células tienen mucha capacidad de vivir solas, ¿verdad? Pero llega un momento en que de verdad ya no viven más. O sea, hay un límite para cada grupo celular. Pero a veces lo que fallan son los sistemas, ¿verdad? Entonces, las células no van a vivir eternamente. Y entonces, más o menos la capacidad de un ser humano, así sin hacerle nada, dura como hasta los 40 años. Ya después, gracias a Dios, tenemos la medicina que nos ayuda a seguir existiendo. Realmente la naturaleza nos hizo para que viviéramos mientras nos podíamos reproducir, ¿verdad? Claro, hay gente que se sale de eso, ¿verdad? Hay gente que es adulta mayor y es muy sana, ¿verdad? Y vive muy bien, casi sin enfermedades. Pero el ser humano sin hacerle nada, ¿verdad? Vive hasta cierto punto sin hacerle nada. Hay capacidad de autorreparación en el organismo, pero no más allá de la época en que uno se puede reproducir. Entonces, ellos dicen en esta teoría de que la naturaleza prefiere invertir más mientras el ser humano está joven, cuando tiene la capacidad de reproducción, porque es importante que la especie no se extinga, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de qué son los telómeros. Los telómeros, esta palabra viene del griego telos, que quiere decir final, y meros, que es componente. O sea, es una estructura que está al final de cada cromosoma. Todos los cromosomas tienen telómeros. Ay, Dios. Bueno, entonces aquí tenemos una representación de lo que sería un cromosoma, ¿verdad? Sabemos que tienen otra forma, pero bueno, son como esos capuchoncitos que están al final de cada cromosoma. Y resulta que son, cuando los cromosomas, en la división celular, estos cromosomas tienen cierta cantidad de bases púricas y pirimídicas que se repiten y se repiten y se repiten, porque en cada división celular se pierde una cierta cantidad de estas estructuras hasta que llegan al final, ya no queda nada, y entonces se manda la célula a apoptosis, porque entonces ya sería una célula que se dividiría y tendría menos cantidad de ADN. Entonces, esto sería un defecto y la naturaleza no lo permite. Tengo problemas aquí. Bueno, aquí se soluciona. Entonces, la telomerasa
la telomerasa es una enzima que es una transcriptasa reversa. Y entonces esta reproduce únicamente, o sea, solo en las células que son reproductivas, solo en las de la reproducción, va a reproducir los telómeros. Entonces ella reconstruye, con cada división, ella reconstruye los telómeros. Entonces, eso mantiene el número de unidades TERT, que así se llaman, y el de la especie humana es el TTGGGG, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades que se reconstruyen, de que están hechos los telómeros humanos. Entonces, eso hace que cada vez que haya divisiones, tanto para producir espermatozoides o como para producir ovocitos, ¿verdad? Es, tengamos siempre guardado la cantidad de ADN de nuestra especie. En el resto del cuerpo, ¿verdad? Cada vez que hay una división, se pierden unidades de telómero y entonces cuando se pierden ya excesivamente, entonces se manda la célula a apoptosis, que es muerte celular programada. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer se brinca este mandato de la naturaleza y entonces cuando se van acortando los telómeros, ciertas células tumorales se brincan eso y dicen, ay, ¿qué me importa que se acabaran los telómeros? Sígase dividiendo. Y entonces, estas son células son células cancerígenas, ¿verdad? Son células aberrantes con distintas y diferentes cantidades de ADN, y entonces ahí es estas células que se brincan este mandato de la naturaleza o de la ley natural, se vuelven a veces, ¿cómo es que se llama? Viven indefinidamente, pero son células cancerígenas. Entonces, el complejo de telomerasa es todo este sistema que hace que este proceso se dé. Entonces tenemos la telomerasa en sí, que es una transcriptasa reversa telomerasa o su unidad catalítica TERT, ¿verdad? Que es telomerasa transcriptasa reversa. Y tiene también una subunidad RNA o TERT, que tiene esta secuencia, ¿verdad? Que es la secuencia que codifica para la repetición del telómero humano, que es timina, timina, arginina, guanina, 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 ¿verdad? Entonces, esta es este es el complejo de telomerasa. El soma, como ya les había dicho, ¿verdad? Tiene capacidad de recuperación más o menos hasta los 40 años. Y después, según esta teoría, no importa lo que le pase, ya se reprodujo, lo hizo bien, ahora que se deseche, ¿verdad? Entonces, la hipótesis de esta teoría dice que el envejecimiento, entonces, es producto de la acumulación de lesiones oxidativas irreversibles en células y tejidos por moléculas producidas en el transcurso normal de la vida y que van a afectar principalmente al soma. El soma es el resto del cuerpo, sin contar los órganos reproductivos, porque ahí sabemos que ahí están los espermatozoides y los ovocitos, y que ellos se van a mantener, gracias a la telomerasa, se van a mantener incólumes. Sin embargo, también les puede llegar el daño a esas células, y por eso también hay mutaciones en
en ciertos, conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Es más factible que haya un embarazo o una gestación de un embrión que no sea aceptable, ¿verdad? Porque tiene problemas ya genéticos, porque ha habido mutaciones. Entonces, vamos a ver la teoría del daño, que también es otra teoría, que es de las radiaciones ionizantes y radicales libres y glicosilación. Bueno, entonces, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos las causas externas. Estamos completamente expuestos todos los días y a todas horas por cualquier cantidad de radiación que viene del espacio, del sol. Yo no sé si ustedes han escuchado cuando a veces dan una noticia que hay una explosión solar muy grande y entonces que una fuente de rayos gamma de radiación gamma muy grande, que se protejan, que no salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues conforme va pasando más el tiempo, nosotros recibimos radiación del espacio, la propia Tierra tiene su propia radiación y nosotros somos el resultado de tantos milenios de recibir radiación y que vamos, y algunos probablemente hayan mejorado la especie, otros tendrán mutaciones que no sean tan buenas, ¿verdad? Y entonces, la radiación ionizante nos va a producir mutaciones para bien o para mal. Todo depende de qué tan buenas sean esas mutaciones. Por ejemplo, yo una vez en una charla de la doctora Ana Luisa Berrocal, oyó que ella mencionó que 5 horas de avión corresponden a la radiación recibida por tomarse una radiografía panorámica diaria en un año. Imagínense usted, un año de radiografías panorámicas, 5 horas de avión. Entonces, para que vean que solamente o sea, nosotros si estamos a nivel del mar, estamos más protegidos que por nubes, ¿verdad? Conforme nos alejamos de la superficie de la Tierra, ¿verdad? La radiación cada vez es más fuerte. Entonces, cuando ya se lleguen los viajes espaciales, a ustedes seguramente les va a tocar ver eso, con más frecuencia, ¿verdad? Ya hay gente que está apostando a los viajes espaciales de gente civil. Pues bueno, o sea, hay que protegerse más de esa radiación que a la que se va a estar expuesto. Radicales libres, pues sí, claro. Por ejemplo, está la teoría de las mitocondrias y los radicales libres, que esto es parte de ese problema. Sabemos que las mitocondrias, ¿dónde están? Están en todas las células. ¿Dónde? En el citoplasma. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Bueno, ahí está, en las mitocondrias se produce la energía, entra la glucosa como glucosa, entra en el ciclo de Krebs y entonces salen un montón de ATPs por cada ciclo de Krebs y entonces ahí está la energía que necesitamos para poder vivir. Entonces, las mitocondrias, entonces poseen un sistema respiratorio especializado que es de las células eucariotas, o sea, las células que tienen núcleo. Entonces, hay un montón de reacciones bioquímicas, ya ustedes saben qué significa, y que sirven para conservar la energía en forma de ATPs. Ahora, ¿qué pasa en el núcleo? Aquí a la izquierda vemos un cromosoma. El ADN está muy, muy, muy condensado dentro de los cromosomas y tenemos estas estructuras que son como unas carruchitas, donde el ADN se va arrollando para poder condensarse
en los cromosomas y que se encuentran en el núcleo, y esto es una protección de, de nuestro ADN nuclear. Entonces, si nosotros lo estiráramos el ADN de un núcleo, pues capaz que llegaríamos a la luna. Pero la cuestión es que está sumamente empaquetado, bien empaquetado y bien protegido en el núcleo. ¿Qué pasa en las mitocondrias? Las mitocondrias, estas organelas tienen un ADN que se llama ADN mitocondrial, que maneja más o menos unos 32 genes que tienen que ver con la producción de la energía, tienen que ver con cómo funciona las mitocondrias. Lo que pasa que estos 32, esta porción de ADN que está en las mitocondrias está demasiado expuesta a todas las reacciones bioquímicas que se producen en el ciclo de Krebs para producir la energía. Entonces, se lesionan con mucha facilidad. Entonces, a mayor tiempo de vida, tenemos que haber necesitado mucha producción de ATP. Entre más vivimos, más tenemos que utilizar energía, más ATP se ha tenido que producir en las mitocondrias. Entonces, en las mitocondrias se generan muchos radicales libres y que van a atacar ese ADN mitocondrial. Entonces, resulta que hay muchas mutaciones somáticas que por acumulación de esas mutaciones del ADN mitocondrial. Y se conocen, o muchas de ellas, están relacionadas con signos habituales de envejecimiento, qué sé yo, que unas canitas, que unas arruguitas, ¿verdad? Que unas manchitas, bueno, pero, bueno, en la fuente, entonces, las mitocondrias generan una gran cantidad de radicales libres y, y estos radicales libres van a atacar esta misma maquinaria y, y van produciendo un daño que se acumula y dicen que a mayor ingesta de calorías, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que genera, lo que entra al ciclo de Krebs es la glucosa, ¿verdad? Entonces, las calorías como carbohidratos al entrar al organismo, ¿verdad? Dice que entre mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de radicales libres, mayor daño celular, ¿verdad? Y viceversa, a menor ingesta de calorías, menos radicales libres y menos daño celular. Yo que estoy un poco pasadita de peso, pues eso no me hace, para mí es terrible, pero bueno, aquí vamos sobreviviendo. Entonces, por ejemplo, yo les había dicho que el cuerpo tiene formas de defenderse. Tenemos, o sea, no es que nosotros estamos completamente ahí indefensos. Nosotros tenemos, hay unas enzimas que nos ayudan a defendernos de todos esos radicales libres, ¿verdad? Y lesiones oxidativas que producen, por ejemplo, las mitocondrias. Hay unas enzimas que es como la superóxido dismutasas, que ellas nos ayudan a que ese oxígeno que es muy reactivo, lo convierten en otro que es un peróxido. Luego están las glutatión peroxidasas y catalasas también, que producen en estos radicales, los convierten en agua y oxígeno normal, no oxígeno reactivo. Luego está la vitamina E y el betacaroteno,
que se unen a los radicales libres y protegen así entonces las membranas celulares porque son liposolubles. Hay una cosa que quería decirles con respecto a el problema del ADN mitocondrial. Déjenme ver si... Ok. Resulta que en el ADN mitocondrial se ha dicho que hay muchas enfermedades que es muy probable que provengan del ADN mitocondrial. Resulta que cuando se forman los espermatozoides, ellos van, nada más va la cabecita con el material genético y la colilla. Y la energía nada más para correr a alcanzar el óvulo, ¿verdad? Entonces, no llevan absolutamente nada más que eso, ¿verdad? El material genético, la mitad del material genético, ¿verdad? Entonces, el óvulo es una célula grande, redonda, que tiene mucho citoplasma y tiene todas las organelas, tiene también la mitad del material genético, ¿verdad? Pero como cuando el óvulo es fecundado, tiene que durar como varios días vivo para poder adherirse al endometrio. Entonces, mientras tanto, se da ese proceso, ¿verdad?, de implantación en el endometrio. El óvulo tiene que llevar todo el suplemento de energía y de alimentos para que esas células empiecen a reproducirse, ¿verdad?, a dividirse, ¿verdad?, y ir creciendo. Pero el suplemento de energía y de alimentación lo lleva el óvulo, que es la célula grande. Entonces, ella lleva sus mitocondrias de la madre, ¿verdad? El espermatozoide no lleva nada. El óvulo provee de todo el sistema para sostener al óvulo fecundado hasta que se implanta. Entonces, se dice que nosotros, las mujeres, somos las que heredamos patologías o enfermedades que tienen que ver con el ADN mitocondrial. Entonces, también hay ciertas patologías que tienen que ver con este ADN dañado que va en las mitocondrias. Entonces, entre más dure uno o digamos, en la edad reproductiva, que uno dure, o sea, tenga los hijos más tarde, más riesgo hay de que lleven enfermedades que sean producidas por ADN mitocondrial. Entonces, eso era algo que se me había escapado y que quería decirles. Entonces, vamos a hablar de otros antioxidantes. El ácido úrico y la vitamina C son otros antioxidantes y van a hacer reacciones con radicales libres en el citoplasma. También hay otras sustancias que son quelantes de metales que evitan que el hierro, el cobre y otros metales catalicen reacciones de oxidación. Ahora vamos a hablar de la glucosa y el envejecimiento. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de modelos de envejecimiento, estaba el chiquito que tenía progeria, el síndrome de Werner, que son enfermedades que tienen que ver con envejecimiento precoz? Dijimos que la diabetes también tenía que ver con el envejecimiento precoz. Resulta que la glucosa, que es nuestra gasolina, está hecha para entrar a la mitocondria, entrar al ciclo de Krebs y producir ATPs para poder tener energía para poder existir, ¿verdad? La glucosa no está hecha para andar deambulando ahí en la sangre, porque se comporta como un radical libre. Entonces se pega a otras proteínas, a otras células, entonces arma ahí unos conglomerados, ¿verdad?
Y entonces, que pueden producir varios tipos de enfermedades o pueden ir dañando tejidos y órganos. Entonces, por eso es que una diabetes descontrolada termina llevándose en banda los riñones y otros, los ojos, ¿verdad? Y otros órganos del cuerpo. Entonces, porque donde ellas se comportan como un radical libre, se pegan aquí, se pegan allá y se hace una maraña y entonces empiezan a hacer que los tejidos se comporten de una manera no adecuada. Entonces, la glucosa entonces provoca ese entrecruzamiento generalizado y también podría explicar síntomas de envejecimiento normal y la diabetes se describe como un envejecimiento acelerado porque más rápido se van a hacer cataratas seniles, también rigidez muscular y aterosclerosis, o sea, vejez. Eso es vejez, ¿verdad? Y la diabetes mellitus va a provocar que eso se dé más rápido. Vamos ahora con la teoría genética. La teoría genética tiene que ver con los genes, ¿verdad? Dice que el envejecimiento es una propiedad innata de las células, o sea, las células en algún momento van a envejecer y van a morir, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, hay científicos que dicen que tanta acumulación de errores en los procesos de transcripción y traducción, ¿verdad? O sea, en la división molecular de las células, división celular, va a llevar a muchos errores, ¿verdad? Y luego todo depende también de la información redundante en el ADN nuclear, y señales genéticas normales que regulan el desarrollo de un animal, como los gerontogenes, desde el embrión. Déjenme ver un momentito. Ajá, ok. Bueno, vean, cuando uno lleva genética, y entonces se está hablando de la división celular, y se ve pues a fondo, resulta que una mitosis, en el proceso de una mitosis, ¿verdad? Que se abre la hebra del ADN, ¿verdad? Y entonces, y que después para que se hagan dos ADNs idénticos, una hebra se abre y se le van pegando los nucleótidos y se supone, ¿verdad? Sí, muy, muy, muy positivamente, que los nucleótidos que se van a pegar son los que tienen que ser, ¿verdad? Pues resulta que la cosa no es así, como si fuera tan tácita. Hay errores. O sea, a veces hay una división de una molécula de ADN, hay una división y entonces viene una serie de enzimas que reparan lo que no se, porque a veces quedan partes donde no se pegaron nucleótidos, entonces llega una enzima y pega los que hacen falta, y bueno, o sea, es un proceso bastante complicado para que llegue al final y llegue bien, imagínense, es un éxito. Entonces, hay muchas, enzimas, es muy complicado que reparan cada vez que hay una división de ADN. ¿Verdad? Entonces, la capacidad de reparación de ese ADN también tiene que ver con la capacidad de vida de una especie. Resulta que bueno, y esta capacidad va a ir disminuyendo de células normales a medida que se aproxima el límite de replicación. ¿Qué es esto del límite de replicación? Vamos a ver si lo tenemos aquí. Bueno, estas son algunas de las enzimas que
que ayudan a la reparación del ADN. Exonucleasas y endonucleasas. Eliminen segmentos de ADN alterados. Y esto, les voy a decir, es una pincelada, es apenas por encimita. Esto es bastante complicado. Hay glicosilasas y polimerasas que van a rellenar los huecos que dejan las anteriores. Y la ligasa va a soldar los extremos de la hebra una vez que están corregidos los defectos. Digamos que los corrigen bien, ojalá, ¿verdad? Porque si no es una mutación, ¿verdad? Cuando el sistema inmune ya no reconoce una mutación, estamos listos para la foto. Entonces, por ejemplo, la progeria es una mutación de un único nucleótido. Vea, pongan atención, qué sensible que es esto. Un único nucleótido en el cromosoma 1 que va a afectar un gen que es el gen LMNA, que va a codificar para una proteína que se llama lámina A. Y esta proteína es un componente básico de la membrana nuclear, del núcleo de una célula. Ahora vamos a ver cómo es esto de la proteína lámina A. Este papel de esta proteína es básico para preservar la integridad del material genético del núcleo. Es muy importante. En la progeria, el gen LMNA produce lámina A mutada o progerina. Y esto hace que este bebé sea un anciano. Resulta que esto es un núcleo celular, esto escogido de histología. Tenemos la eucromatina, tenemos el nucleolo, heterocromatina, y tenemos, esto es la lámina nuclear y esto es la envoltura del núcleo, ¿verdad? Resulta que en el núcleo hay poros, ¿verdad? Y aquí hay conexiones con el retículo endoplásmico con sus ribosomas. Bueno, esto que es la lámina nuclear, esta proteína protege la integridad. Cuando esto está mutado, esto es suficiente y solamente es un nucleótido que no estuvo en su lugar en la división celular. Y esto hace que esta proteína que está acá sea mutante y no permita y no proteja el ADN que está en el núcleo. Entonces, para que vean qué importante es mantener la salud de nuestro ADN, ¿verdad? Ahora, el síndrome de Werner. Esto se da casi siempre por consanguinidad. Dice que se da de 1 a 20 casos por millón y es un gen asociado a una ADN helicasa. Acuérdense que estas helicasas sirven para reparación y replicación del ADN cuando se está dividiendo, lo repara, ¿verdad? Entonces, es autosómico recesivo y está localizado en el brazo corto del cromosoma 8, o sea, 8 petit 12. Entonces, este gen, ¿verdad? Que es WRN/SGS1, va a enlentecer el envejecimiento, pero la mutación más bien acelera el reloj del tiempo celular. Entonces, vean qué interesante, pero qué feo. Otra cosa que tiene que ver con esta teoría genética, que dicen ellos que nosotros solo utilizamos el 0.4% de nuestro ADN nuclear en toda la vida y que el resto, cantidad increíble de ADN está ahí guardado, nada más. Pero hay genes que son repetidos. Por ejemplo, yo tengo un gene para color de ojos, ¿verdad? Y tengo un montón de repeticiones de ese mismo gen.
Entonces, si uno se me daña, o digamos el gen para una proteína X, ¿verdad? Digamos que se daña, pero yo tengo a la par un montón de genes iguales que pueden suplantar la actividad de ese gene dañado. Entonces, son genes repetidos con secuencias idénticas, pero que están reprimidos o suprimidos. Es un mecanismo protector. O sea, uno se daña y entonces el otro se activa y entonces sigue la función. Entonces, un gen dañado puede ser entonces reemplazado por uno idéntico de reserva. Entonces, dice que las especies de larga vida viven más porque tienen más ADN redundante. Por ejemplo, un elefante tiene más ADN redundante que una Drosophila melanogaster. Y así, especies que viven mucho tienen más ADN redundante. Entonces, tiene que ver con la teoría genética. ADN, genes en el ADN. ADN redundante, más vida, más largo el envejecimiento. También las señales genéticas normales, ¿verdad? Es gerontogenes. O sea, tener canas no es una enfermedad, no es una patología, ¿verdad? Nada más, mira, me apareció una cana. Sí, ya están pasando los años, ¿verdad? Entonces, todo esto está regulado por estos genes que tienen que ver con estas acciones o con estas señales, ¿verdad? Desde que, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y es una expresión programada de cambios que se van a dar en toda la vida, o sea, durante el envejecimiento, pero no son una enfermedad. Canas, menopausia, disminución de ciertas facultades atléticas, etc. Y es una función similar a la muerte de ciertas células en el embrión por apoptosis, que operan en el momento oportuno. Por ejemplo, en el desarrollo embrionario hay un momento en las primeras semanas donde las manitas están pegadas como si fueran una aleta de un pescado, ¿verdad? Entonces, pero llega un momento donde creo que es por la acción de proteína morfogenética 4, empieza a tener actividad en esas membranas y los dedos, esas membranas desaparecen y quedan ya formados los dedos, que antes era como una sindactilia, pero bueno, estaban pegados por membranas, ya se separan y entonces ya tenemos los dedos libres en la manita, ¿verdad? Entonces, todo eso en el embrión está muy programado. Entonces, hay cosas que están programadas de por sí en el genoma. Teoría del reloj biológico. Bueno, hay muchos relojes que nosotros tenemos en el organismo, se están estudiando mucho, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, hay uno de tantos relojes, es el de la melatonina, que es el que nos ayuda a dormir, ¿verdad? Se conoce como ritmo circadiano, a ese ritmo que hay que percibe el cuerpo a través de los ojos. Uno percibe que es cambio de día y de noche, y eso se produce en lo que se llama el núcleo supraquiasmático. ¿Qué es ese nombre? Es esa estructura que está encima del quiasma óptico. Entonces, por eso se llama supraquiasmático. Y ahí es donde está la glándula pineal que produce la melatonina, que es una hormona que se llama también hormona del sueño y que nos ayuda a que ese ritmo circadiano se produzca, que nosotros de día estemos despiertos y en la noche podamos descansar, porque el sueño es reparador. Eso es lo que... Entonces, la melatonina es una hormona endógena, está sintetizada y secretada durante la noche,
el precursor de la melatonina es la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante. La melatonina dicen que se disminuye con la edad porque la glándula pineal se va calcificando y también va a regular la secreción de cortisol y de hormona adenocorticotrópica o ACTH, que todo esto ayuda en los ritmos circadianos. Y si la tomamos en forma exógena, nos ayuda en la prevención de procesos y enfermedades que están relacionadas con la edad. También nos ayuda a la melatonina hasta a eliminar radicales libres, o sea, el basurero de radicales libres, y disminuye el ritmo de envejecimiento. También va a promover la actividad de la enzima glutatión peroxidasa, que también es una enzima que disminuye el daño por el metabolismo oxidativo. Y tenemos que el sistema nervioso central es un órgano de nuestro cuerpo que es más susceptible al daño por radicales libres. Es más, la glucosa entra directamente. Entonces, aquí la melatonina va a actuar directamente en el sistema nervioso central y va a actuar como una acción antioxidante, como las vitaminas C y E. Entonces, y va a proteger también las moléculas de ADN y podría también ayudar a prevenir los problemas en el sistema inmunitario, impidiendo que se desregule. Y en general va a ayudar a prevenir un envejecimiento. Dejar de envejecer va a ser un poco difícil. Lo que es importante es envejecer con calidad. Entonces, cuando se debilita el ciclo de la melatonina, hay un envejecimiento celular programado y tenemos eso estudiado en ratas. Luego, también dentro de las teorías del reloj biológico, tenemos este estudio que hizo el doctor Hayflick en 1961, que es el reloj biológico. Él agarró unos fibroblastos, ¿verdad? Que se ven a la izquierda, los metió en cajas de cultivo, ¿verdad? Son unas cajitas de vidrio que son como una caja cuadrada, ¿verdad? Pero con tapa de rosca. Ahí uno mete ¿cómo se llama? El líquido para el cultivo celular, mete las celulitas y las celulitas empiezan a crecer, ¿verdad? Hasta que llegan a los límites de la cajita. Entonces ahí paran. Entonces en ese momento se tienen que coger otra vez, volver a agarrar unas celulitas y volverlas a meter en otra cajita, ¿verdad? Con líquido de cultivo y volver a que vuelvan a crecer hasta los bordes. En los bordes paran, otra vez el vuelve. Bueno, la cuestión es que ese experimento lo hizo el doctor Hayflick. A ver, ¿cuántas veces se iban a reproducir los fibroblastos en cultivo celular? Él encontró que las células se dividían y se dividían y se dividían, pero incansablemente, hasta que llegó un momento, eran como un montón de divisiones, como 70 o más, pero que, o sea, son fibroblastos que hubieran vivido más de 100 años, ¿verdad? Pero llegó un momento en que las células per se ya cada vez duran más en llegar hasta los límites de la cajita, ¿verdad? Entonces, cuando ya no se dividieron más, entonces a esto él le llamó el límite de replicación o límite de Hayflick,
in vitro, ¿verdad? Ah, no, secuencia, más o menos 50 divisiones, perdón, no había visto. Sí, es 50 divisiones de fibroblastos, pero esto implica que estas células podrían eventualmente en el cuerpo humano durar más de 100 años, ¿verdad? Entonces, resulta que esto es un reloj biológico. O sea, las únicas células que viven eternamente son las células de cáncer. Las células naturales, las células normales, tienen un límite para vivir. Entonces, eso es lo que se llama el límite de Hayflick. Entonces, ¿qué pasa con las células de cáncer? Telómeros cortos, producen, también fueron infectadas por virus. Resulta que cuando ya se va acabando el telómero, la naturaleza le dice a las células, da una señal de parada de ciclo celular y dice, ya usted ya no se puede dividir más, ¡pum!, váyase a apoptosis, ¿verdad? Pero en las células tumorales esa señal está inhibida, ¿verdad? La célula le dice, ah, vaya, divídase todo lo que le dé la gana, ¿verdad? Y entonces, y sigue la división sin control y a eso se le llama cáncer. Yo no sé si ustedes han visto en el microscopio alguna vez una célula en una mitosis normal y corriente. Es el uso, así están el uso acromático, ¿verdad? Están los dos nucleolos y en el ecuador y luego se empiezan a separar y luego se dan las dos células iguales de la mitosis. Una célula tumoral tiene un ADN aberrante, o sea, es como un moño ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ven células que no tienen una forma normal, esto parece una pelota, aquí también son ADNs aberrantes. Algunos eventos Entonces, esto que estoy diciendo, que dice la diapositiva, es cuando estamos en ciclo celular, llega un momento que en el ciclo, ¿verdad? Que hay una señal que le dice, ahora sí, divídase, vaya a mitosis, ¿verdad? Pero si la célula ya no tiene telomerasa, no tiene cómo, no debería darse esa señal, pero eso pasa en las células cancerígenas. Se brincan, van a mitosis sin activar telomerasa y sin activar apoptosis. Cuando los telómeros están en el punto crítico de encogimiento, en varios cromosomas las células entran en crisis y van a apoptosis. Si algunas células escapan de mitosis 2, ¿verdad? O de M2, adquieren una capacidad de crecimiento que se llama inmortalidad. ¿Nosotros queremos ser inmortales? No, ¿verdad? Porque eso es cáncer. Entonces, se ha observado que en esta situación la telomerasa puede ser activada por HP, por ejemplo, el virus de papiloma 16, que es un virus de papiloma que se sabe que es oncogénico. La P53, que es una proteína, una enzima protectora, ¿verdad? Que es supresora de actividad de P53 podría tener un rol de guardián de la senescencia celular, pero P53 incluso se utilizó para, ¿cómo es que se llama? Contra el cáncer, porque protege del cáncer, ¿verdad? Pero bueno, ya hace mucho tiempo que creo que no se usa. Bueno, podríamos vivir más, aparentemente, ¿verdad? Porque las células humanas tienen mayor potencial de división del que necesitan. O sea, tal vez yo necesito para vivir 90 años que los fibroblastos se dividan 30 veces, nada más. Sin embargo, ellos pueden dividirse 50,
¿verdad? Las células del corazón, desde que están en etapa embrionaria, empiezan a funcionar y no paran. Toda la vida no paran, no tienen derecho a ni un solo descanso, no pueden parar, ¿verdad? A veces el corazón sigue funcionando y lo que falla es todo lo demás, ¿verdad? Un tejido que sufre daño repetido puede agotar la capacidad de replicación y reparación. La telomerasa no nos hace más decrépitos, nos ayuda a prevenir el cáncer. Y la inhibición de CFOS para el ciclo celular, CFOS también es otra proteína que también da señales de parada y de continuación de ciclo celular. Bueno, entonces vamos a hablar de un modelo de envejecimiento. Por todo lo que les he dicho, podemos decir que el envejecimiento, entonces, es una compleja cascada de procesos que van a incluir división celular repetida, efecto de telomerasa, acumulación del daño, fallas de la reparación, regulación genética, etc. Tenemos que hay envejecimiento prematuro, por ejemplo, la progeria. Hay un acortamiento significativo de telómeros y presencia de grupos carbonilo elevados. Este hallazgo dice que nos ha llevado a formular una hipótesis de que el tamaño del telómero sirve como reloj biológico. Un momentito. Y en el síndrome de Down hay envejecimiento prematuro porque se calcula que se pierden 133 pares de bases teloméricas por año. O sea, contra el control de 41 en una persona sana y normal. Entonces, este es el niño de la progeria. La longevidad, porque también si vamos a hablar de envejecimiento y envejecimiento prematuro, también vamos a hablar de la longevidad. Estos son estudios del doctor Michael Rose de UCLA, donde estudió Drosophila melanogaster, que es un gen de la superóxido dismutasa, que es un gen protector del envejecimiento, que combate los radicales libres. El doctor Johnson en la Universidad de Colorado, también el gen del H1, del C. elegans, que también tiene una superóxido dismutasa y unas catalasas superpoderosas. Otro, Michael Sawinski, que trabajó con levaduras y encontró un gen que son levaduras superjuveniles. Y también hay un estudio sobre ancianos longevos y sanos, como las zonas azules en el mundo, dentro de los cuales nosotros tenemos una en Nicoya. Y el informe Monja, que es donde encontraron que había unas monjitas que eran muy sanas y que, bueno, fue un estudio muy interesante que hicieron sobre envejecimiento. Esto era mi suegra, ya murió, pero ella con muchos años, ella se mantenía siempre haciendo ejercicio, tenía muchas actividades, siempre se arreglaba muy bonita, ella tenía un espíritu muy, muy, muy bonito, muy bueno. Entonces, pues bueno, tenemos que tratar de mantenernos siempre activos y con buenas actitudes en la vida y para vivir bien más y mejor. Entonces, se ha asumido que algunas enfermedades relacionadas con la vejez, como el enfisema pulmonar, se pueden prevenir o evitar con dejar de fumar, por ejemplo, y la aterosclerosis cuidando los niveles de colesterol, pero no podemos dejar de envejecer. Vamos a envejecer. Entonces, se ha aumentado la expectativa del ser humano, pero no se ha podido ampliar los límites de la vida de la especie. Lo más que se ha llegado es como a 122 años, ¿verdad? Si quisiéramos, no hay trasplantes de cerebro, la inmortalidad presupone la continuidad de la propia identidad, pero no podemos hacerlo con un cerebro ajeno. O sea, todo eso está muy complicado. Todavía no hemos llegado a eso.
También, si hubiéramos sido diseñados para vivir una larga vida, esto es es un estudio que hicieron unos ingenieros mecánicos, donde esto lo publicaron en una revista que se llama Investigación y Ciencia, que es como la revista Nature, pero en español. Y entonces resulta que para hacer nosotros, si hubiéramos sido diseñados mecánicamente para vivir más, seríamos completamente diferentes. O sea, no estamos diseñados para vivir mucho. Tendríamos unos huesos, porque los errores de diseño que tenemos son que los huesos pierden minerales desde los 30 años. Los discos intervertebrales empiezan a perder sustancia y agua desde los 30 años. Hay pérdida de masa y tono muscular desde edades muy tempranas. Hay tendencia a que las venas formen varices, deterioro en el uso de las articulaciones y la caja torácica es relativamente corta. Así deberíamos de ser para vivir mucho y seríamos muy diferentes de lo que somos, ¿verdad? Tendríamos mayores orejas, cuello curvado en lordosis, el tronco inclinado hacia adelante, tendríamos almohadillado extra en las articulaciones, articulación de la rodilla con ángulo abierto hacia adelante, como estas aves, ¿cómo se llaman? Bueno, como ciertas aves de patas largas, extremidades más cortas y menor estatura. O sea, no estamos diseñados para eso. Entonces, ya casi para terminar, los avances en el estudio de la telomerasa, avances en el estudio de sustancias citoprotectoras, lo que le pasó a Dolly, ¿verdad? Dolly ya se murió, ¿verdad? Telomerasa y cáncer versus envejecimiento, avances en el estudio de la longevidad, implicaciones económicas, sociales, sistemas de salud. Imagínense un sistema de salud solo de viejitos. O sea, también qué difícil para el planeta soportar eso también. Las pensiones de los longevos. ¿Será ético manipular el ciclo vital humano? ¿Podrá el planeta soportar esa sobrepoblación? Estos señores se ganaron el Premio Nobel de Medicina del 2012. El de la derecha era el que hizo a Dolly, el otro, el señor Yamanaka, es un investigador japonés muy, muy importante. Pues ellos descubrieron que de células somáticas de cualquier parte del cuerpo, por medio de ciertas reacciones de transcriptasas reversas, podría volver una célula somática una célula, un stem cell. Entonces, imagínense qué detalle. John Gordon es un investigador británico, él fue el de la clonación. El doctor Shinya Yamanaka demostró la reprogramación celular y demostraron que el reloj biológico se puede retroceder. Entonces, ellos hicieron que células diferenciadas se pueden llevar a condición de células madre. Y ya se acabó. Eso es todo lo que tenía que decirles de envejecimiento. Muchas gracias. Y bueno, ha sido un placer haberles podido dar un poco de luz sobre estos temas. Muchas gracias, doctor Chávez.